Septiembre de 1894, en un valle perdido de los Apalaches, en el condado de Haywood, Carolina del Norte. Mientras cada colono se apresuraba a levantar su cabaña antes de que llegara el invierno, un hombre trabajaba a un ritmo completamente distinto. Se llamaba Silas McReynolds, un montañés de adopción, llegado desde Pensilvania, con brazos de cantero y cabeza de ingeniero, aunque nadie en el valle lo llamara así. Sus vecinos lo conocían por otro apodo mucho menos elegante: el loco de las piedras. Mientras los demás clavaban troncos, levantaban paredes y ya podían imaginar el humo saliendo por la chimenea, Silas seguía abajo, a ras de suelo, arrastrando bloques de piedra uno tras otro. Donde cualquiera habría puesto unas cuantas rocas planas y habría asentado encima los troncos de la casa, él estaba construyendo algo que parecía más el inicio de una fortaleza que de una humilde cabaña. En lugar de 3 o 4 piedras grandes en cada esquina, Silas trazó un rectángulo completo de piedra seca, ajustada a mano, con paciencia casi enfermiza. Levantó un zócalo grueso, continuo, que rodeaba todo el perímetro, y lo rellenó por dentro con grava y fragmentos más pequeños, como si estuviera levantando una muralla en miniatura. El resultado era un podio de roca que elevaba la futura cabaña algo menos de medio metro por encima del suelo y sobresalía hacia afuera formando una especie de repisa. «Ese hombre tiene piedras en la cabeza», murmuraba Jake Toiver, un colono veterano, señalándolo con el hacha al hombro. «Mi padre asentó su casa en 3 rocas y le aguantó 30 inviernos». Los demás reían. El propio maestro constructor del valle, Tom Crenshaw, con décadas de experiencia, levantando cabañas en esas montañas, se acercó a inspeccionar el desastre, montado en su yegua. Miró el muro de piedra, repisado, ancho, compacto, y negó con la cabeza. «Silas, aquí el suelo no se hiela tan profundo como en tu Pensilvania», le dijo. «Todo ese muro es puro teatro. Con unas piedras planas basta. El agua se va sola. Siempre lo ha hecho». Silas se secó el sudor de la frente y sonrió con calma. Tenía más de 50 años, pero seguía moviendo piedras como un aprendiz fuerte. «El suelo quizá no se congele tanto», respondió, «pero sí se empapa, y la humedad mata la madera mucho antes que el hielo». No discutió más. Para él, el truco no era un capricho, era la base de todo. Separar la cabaña de la tierra húmeda y obligar al agua a alejarse de la estructura, no a subir por ella. Por eso la repisa de piedra sobresalía hacia afuera. No era decoración, era un canal duro y continuo para hacer que el agua de lluvia cayera lejos de los troncos. Y por eso rellenó el interior con grava, para que cualquier gota que se colara tuviera dónde escurrir y evaporarse, sin quedarse atrapada bajo el suelo de madera. Mientras los demás terminaban sus cabañas en 2 o 3 días de trabajo de cimentación, Silas se pasó casi un mes entero ajustando piedras, corrigiendo pendientes, revisando que ninguna pieza quedara suelta. Donde ellos veían una pérdida de tiempo, él veía una especie de escudo invisible contra algo que los demás ni siquiera estaban mirando: la humedad que sube desde la tierra sin hacer ruido. Llegaron las primeras lluvias de octubre. Las cabañas normales, apoyadas casi a ras de suelo, empezaron a mostrar detalles pequeños pero inquietantes. Una esquina del suelo que cedía al pisar, un tronco del zócalo que se oscurecía, un olor leve a madera mojada al amanecer. Nada dramático, todavía. En la cabaña de Silas, en cambio, el suelo estaba completamente seco. El aire corría por debajo del piso de madera gracias a ese hueco de piedra que lo elevaba del barro, y cualquier humedad que llegaba se quedaba atrapada en la grava y se disipaba sin tocar la estructura. La repisa de piedra desviaba el agua como un alero horizontal, de modo que la lluvia golpeaba, resbalaba y caía lejos de los troncos, como si alguien hubiera dibujado un círculo de protección alrededor de la casa. Al principio nadie quiso verlo. Era más cómodo reírse del loco de las piedras que admitir que había algo que no entendían. Pero entonces llegó el año que lo cambiaría todo. Primero, un verano tan húmedo que la tierra parecía una esponja, y después, un invierno tan duro que los viejos del lugar aún lo recordaban como el invierno que quiso arrancar las casas del suelo. Y fue justo ahí, cuando el agua y el frío se unieron, cuando el truco secreto de Silas dejó de ser ridículo para convertirse en la única cosa que mantenía una cabaña cálida y seca, mientras las demás se volvían lentas bombas de humedad y hielo. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que Silas había hecho no era simplemente apilar piedras más alto.
Había roto una regla no escrita de la frontera. Se hace así porque siempre se ha hecho así. Y había demostrado, piedra a piedra, que la montaña no premia al que copia, sino al que entiende lo que hay debajo de sus botas. El primer aviso serio no vino con el frío, sino con el agua. El verano de 1896 llegó cargado de nubes pesadas. Llovió en junio, volvió a llover en julio, y siguió lloviendo en agosto hasta que la arcilla de los Apalaches se convirtió en un barro espeso que no quería tragar ni una gota más. Los arroyos crecieron, los caminos se hundieron, y los cimientos de las cabañas comenzaron a empaparse como esponjas olvidadas en un cubo. Jake Tover fue el primero en notar que algo iba mal. Una mañana húmeda de julio, pisó cerca de la pared este de su cabaña y sintió cómo el suelo cedía un poco bajo su peso. No se rompió, no crujió, solo se hundió 1 centímetro, lo suficiente para que el estómago se le encogiera. Se arrodilló, apoyó la mano sobre la tabla y notó la madera blanda, ligeramente fría, con ese tacto de esponja que nunca es buena señal. El problema no estaba arriba, sino abajo. Sus troncos de arranque, esos que descansaban directamente sobre las piedras del suelo, llevaban meses chupando agua del terreno como una mecha. La madera, por dentro, estaba haciendo el trabajo silencioso de un tubo capilar, subir humedad desde la tierra hasta el corazón del tronco. Por fuera aún parecía sólida, pero en su interior ya estaba despertando algo mucho peor que el barro, hongos y podredumbre. En la cabaña de Crenshaw, el maestro constructor, el golpe fue aún más humillante. Había seleccionado buena madera, colocado bien las piedras, rellenado las juntas con la mezcla de barro y cal que conocía de toda la vida. Aún así, en pleno invierno empezaron a aparecer manchas oscuras en el curso más bajo de los troncos, justo donde tocaban las piedras. A simple vista, solo parecían sombras, pero al presionar con el pulgar, la madera cedía ligeramente, con esa textura blanda de algo que está dejando de ser madera y empezando a ser otra cosa. Mientras tanto, el interior de aquellas cabañas se transformaba en una incubadora de humedad. Las paredes respiraban, sí, pero lo que exhalaban era agua. La ropa siempre tardaba en secarse. Las mantas olían a húmedo, los alimentos almacenados se estropeaban más rápido de lo normal. Por las noches, el aire se enfriaba y el vapor se condensaba en las superficies frías, dejando gotas brillando en las juntas como si la cabaña sudara. Silas observaba todo aquello con una mezcla rara de preocupación y calma. Sabía perfectamente qué estaba pasando, porque lo había visto antes en Pensiles de Pensilvania. Madera que toca tierra húmeda tarde o temprano se rinde. Él, en cambio, había puesto un vacío entre la tierra y la madera, un hueco de aire y piedra seca, un corte total en el camino de la humedad. Su cabaña flotaba, en cierto modo, sobre un colchón de piedra. El espacio libre bajo el suelo, esa franja de aire, actuaba como un corte capilar perfecto. La humedad que subía por el suelo se encontraba con piedra, y la piedra no la dejaba seguir avanzando hacia la madera. La grava dentro de la base drenaba el agua y la dejaba evaporarse poco a poco. No había madera apoyada directamente en nada que estuviera mojado. Mientras Jake y Tom empezaban a notar tablones blandos, Silas seguía pisando suelo firme. Donde los demás sentían olor a humedad, él sentía aire fresco. Donde los demás veían manchas que subían por las paredes, él seguía viendo troncos de color claro, secos, sin hongos. Y luego llegó el siguiente golpe: las termitas. El barro saturado de agua era el paraíso para los insectos que viven en galerías bajo tierra. En las cabañas apoyadas casi a ras de suelo, la ruta era perfecta: tierra húmeda, piedra, tronco, un puente directo. Los insectos solo tenían que seguir la madera que tocaba las piedras para encontrar un banquete que nunca se agotaba. En la cabaña de Jake, cuando levantó una tabla para revisar el daño, encontró túneles finos, serpenteando por los troncos inferiores como si alguien hubiera dibujado un mapa de venas grisáceas. En la cabaña de Silas, las termitas chocaban con un muro literal. Podían rodear las piedras, trepar por la base, pero el hueco de aire bajo la casa era un abismo imposible para un insecto que necesita humedad constante. No había ningún tronco apoyado en la tierra, ninguna madera tocando directamente el barro. Para ellas, su cabaña era un castillo sin puente levadizo. Podían acercarse, pero no entrar. Pero el truco de Silas no solo estaba salvando su casa de pudrirse y llenarse de bichos. Estaba preparando algo más importante para lo que aún no había llegado: el frío brutal de un invierno que convertiría toda esa humedad en un arma mucho más peligrosa.
¿Por qué pasa esto? Si tu cabaña está húmeda, cada tronco mojado pierde calor más rápido, como una toalla empapada al viento. Pero luego pasa esto, cuando llega una ola de frío de verdad, el agua dentro de esa madera se congela, se expande y la rompe desde dentro. Y luego pasa esto. Los cimientos, hinchados y resquebrajados por el hielo, empiezan a moverse, a hundirse, a abrir grietas por donde el aire helado entra sin pedir permiso. En cambio, la cabaña de Silas, levantada sobre piedra seca, con los troncos alejados del barro, iba a responder a ese mismo invierno de una forma completamente distinta, cálida, estable y, sobre todo, seca. Porque el secreto real de su truco de montañés no era solo mantener la casa limpia de humedad, sino hacer que la sequedad se convirtiera en la mejor aliada del calor. El invierno que terminó de demostrar quién tenía razón llegó unos años después, a finales de 1897. La gente del valle aún hablaba del verano húmedo como el año del barro que subía por las paredes, pero no sabían que lo peor estaba por venir. Ese invierno fue recordado como uno de los más fríos en la memoria de los Apalaches. Las temperaturas cayeron por debajo de los 20 grados centígrados bajo cero durante varias noches seguidas. La nieve no caía ligera, se apilaba pesada sobre tejados ya debilitados por la humedad de veranos anteriores. El suelo, saturado de agua durante años, se congeló y se hinchó como si la montaña respirara hacia arriba con rabia. En las cabañas apoyadas casi a nivel del terreno, el efecto fue brutal. El hielo se formó bajo las piedras de los cimientos, las empujó, las desplazó unos milímetros, lo suficiente para que todo el peso de la casa se torciera. Una pared se levantaba un poco, otra se hundía, las juntas se abrían, la chimenea rígida no perdonaba, si la base se movía, todo el conjunto se agrietaba. Algunas casas comenzaron a mostrar fisuras por las que se colaba el aire frío como cuchillos. Dentro, por mucho que quemaran leña, el calor se escapaba sin descanso. El frío del suelo, transmitido a través de los troncos mojados, funcionaba como un puente directo entre el interior cálido y la tierra helada. Era como tener una barra de metal enterrada en el hielo y pegada a la estufa. El calor fluía hacia abajo, no hacia la gente. Las familias se levantaban de noche, agotadas, para añadir troncos, y aún así veían cómo el termómetro interior apenas subía unos pocos grados por encima de cero. En la cabaña de Silas, el escenario era otro. El muro de piedra que todos habían ridiculizado ahora mostraba su verdadero carácter. La base elevada rompía el contacto directo con el suelo congelado. No había madera tocando tierra, había aire entre el interior cálido y el exterior helado. Esa cámara de aire bajo el suelo actuaba como un abrigo invisible. La piedra, con su enorme masa, amortiguaba las variaciones de temperatura. Se enfriaba, sí, pero lentamente, y luego devolvía parte del calor hacia arriba de manera estable. Dentro, la estufa no necesitaba devorar leña sin descanso. Silas llevaba la cuenta de la madera consumida, como buen hombre metódico. Mientras sus vecinos gastaban montones enteros tratando de sostener una temperatura mínima, él necesitaba alrededor de un tercio menos para mantener un ambiente cómodo. No vivía en una cabaña tropical, pero en las noches en las que los demás veían su aliento en el aire, él podía caminar descalzo sobre un suelo que no parecía una losa de hielo. El otro gran enemigo, la humedad convertida en hielo, también se mostró sin piedad. En las casas bajas, las paredes ya empapadas durante años exhalaban agua hacia adentro. Esa humedad se pegaba a la ropa, a las mantas, a los pulmones. Cuando la temperatura bajó, la condensación en las superficies frías se transformó en escarcha que literalmente crecía dentro de la cabaña. Gente despertaba con hielo en las esquinas de las ventanas por dentro, con mantas que nunca llegaban a secarse del todo, con una tos que no se marchaba hasta la primavera. Silas, en cambio, respiraba aire seco. No un desierto, pero sí un interior donde la madera no resumaba agua. Las paredes, al estar alejadas del suelo húmedo, no actuaban como mechas. La base de piedra no dejaba subir la humedad. Y al no tener que calentar troncos mojados, cada brasa rendía más. El calor se quedaba donde tenía que quedarse, dentro. Llegó un punto del invierno en el que 3 familias tuvieron que abandonar sus casas por miedo a que el suelo cediera o las paredes se vinieran abajo. Una de esas familias terminó llamando a la puerta de Silas, tiritando, con los pocos bultos que pudieron cargar. El loco de las piedras los dejó entrar sin decir, «Te lo dije». Los acomodó como pudo y se limitó a avivar un poco más la estufa,
que aún tenía madera de sobra para el resto del invierno. Fue entonces cuando Tom Crenshaw, el maestro constructor que había despreciado ese muro de piedra desde el primer día, se sentó en silencio junto al fuego y comenzó a mirar los detalles que antes había ignorado. Observó cómo la cabaña no crujía con cada golpe de viento, notó que el suelo, aunque frío, no robaba calor como en las demás casas. Se dio cuenta de que el aire no olía a humedad, que las paredes no sudaban, que no había moho en las esquinas. Lo que sí las había entendido, y los demás no, era algo tan sencillo que resultaba casi insultante. Si controlas la humedad, controlas la mitad del frío. Y si separas tu casa de la tierra, ganas dos batallas a la vez, contra el agua que sube y contra el calor que quiere escapar. Con la llegada de la primavera, medio valle tuvo que reparar cimientos, sustituir troncos podridos y pelear con termitas que habían aprovechado cada puente entre tierra y madera. Silas no reparó nada. Su gasto en mantenimiento fue literalmente cero. Todo el trabajo duro ya lo había hecho años atrás, cuando todos se reían de él cargando piedras bajo el sol de septiembre. Con el tiempo, otros empezaron a imitar su base elevada, su repisa de piedra, su hueco de aire bajo el suelo. Al principio copiaban a medias, luego, poco a poco, comenzaron a seguir sus medidas, sus pendientes, su forma de ajustar cada roca. El loco de las piedras se convirtió en el maestro silencioso de todo el valle. Y hoy, más de un siglo después, cada vez que una casa de montaña se levanta sobre un buen zócalo de piedra, separada del barro, con el suelo en alto y la madera alejada de la humedad, está repitiendo el mismo truco secreto de aquel montañés de los Apalaches que entendió una verdad sencilla: la montaña no perdona a quien construye rápido, pero respeta a quien construye pensando en el agua y en el frío al mismo tiempo. Silas no buscaba tener la cabaña más bonita, ni la más alta, ni la más grande. Solo quería una casa cálida y seca cuando llegaran los años malos. Lo consiguió con algo que cualquiera podría haber hecho, pero casi nadie quiso hacer: tomarse el tiempo de construir bien los primeros centímetros. Y esa es la lección que dejaron sus piedras. El verdadero secreto no está en la chimenea más grande, ni en la estufa más moderna, sino en lo que casi nadie ve, en el encuentro silencioso entre la casa y la tierra. Ahí, en ese punto donde la mayoría ahorra, es donde un montañés testarudo decidió invertir todo su esfuerzo. Suscríbete si te gustó el video.